Cuando la Barrick Gold se le haga justicia, será desde lo alto que descenderá. Y serán los altos estamentos políticos que mandarán la orden de paralizar esta mina, como así ocurrirá. Y el día que paralicen esta mina, haremos un día de regocijo nacional. Un día de acción de gracias. Y haremos fiestas por un mes. Porque vencimos a Goliat. Amén. Amén. La fuerza divina los bendiga. En nuestra participación anterior hablamos de la reconfiguración del buró minero a nivel mundial. Y esa participación estuvo enfocada en la renuncia del CEO de Barrick Mining y la renuncia del CEO de Newmont Mining. Esos dos CEOs renunciaron. El de Newmont lo había participado, que ya a partir del 1 de enero del año 2026, ya él no estaría al frente de la Newmont Mining. Pero con respecto al CEO de la Barrick Mining, el señor Mark Bristow se había referido a su retiro de la presidencia de dicha minera a partir del año 2028. Y abruptamente, el lunes 29 de septiembre, los mercados bursátiles aparecieron con la noticia sorprendente de la renuncia de ambos CEOs. En el caso de Newmont, que se ejecutaría, se aplicaría con efecto a partir del 1 de enero del año 2026. En el caso de la Barrick Mining, el señor Mark Bristow fue sacado del cargo con efecto inmediato. Esto ante todos los observadores y analistas y especialistas de los movimientos que se dan alrededor de la industria aurífera a nivel mundial, fue realmente sorprendente. Fue un impacto porque no se esperaba. Y quiero reiterar nueva vez que a través de este canal, el sábado 27 de septiembre del presente año 2025, 2 días antes que se produjeran ambas renuncias, ya habíamos establecido, habíamos afirmado y habíamos revelado que el CEO de Barrick Mining, el señor Mark Bristow, iba a renunciar. Y así ocurrió y aconteció. Esto, evidentemente, no fue reseñado por la prensa nacional dominicana, porque pareciera que no conviene que ese tipo de movimientos se divulguen a nivel de la nación, a nivel del pueblo, por medio a los diferentes medios de comunicación de la República Dominicana. Pero ciertamente esto reviste de una importancia muy grande para el destino de nuestro pueblo, en vista de que dicho cartel minero, funcionando y operando desde hace más de una década y casi un lustro en nuestro territorio de una manera activa, realmente ese cartel minero se había dado con el control cuasi total de nuestras instituciones democráticas. Esto es la justicia, el sistema de justicia, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Porque todas estas operaciones mineras requieren y necesitan de un contrapeso. Es muy buena la inversión privada porque son dinero que se inyectan a nuestra economía, crean empleo, también crean transferencia de tecnología muy importante, pero ese
emprendimiento, esa inversión privada tiene que ser sostenible, tiene que ser viable, no puede violentar los derechos fundamentales de los dominicanos y las dominicanas consignados en nuestra Constitución dominicana. Todo esto lo hablamos en el video anterior, simplemente se los estoy recordando. Y para muestra, el hecho mismo que solamente un espacio que tiene Roberto Cavada, privado, personal, al margen de las empresas donde él labora y trabaja, un espacio, Roberto Cavada, fue el único que nosotros pudimos darnos cuenta que reseñó la noticia que ahora le estoy comentando. Entonces, habiendo pasado eso y habiendo causado un revuelo en el mundo de la industria minera mundial, entonces, ahora yo les voy a hablar de algo que nadie quiere hablar, mucho menos, que son los fondos de salvación, que evidentemente a lo que están suscritos todas las empresas mineras operando en todo el mundo, en diferentes lugares del mundo. En nuestro hemisferio occidental, referente a nuestra América Latina y los países del Caribe, como Chávez, el comandante Hugo Chávez en vida, le llamaba la patria grande, la patria bolivariana, que justamente todo ese fondo minero, toda esa inversión privada ha estado operando en nuestras naciones, tales como es el caso de México, el caso de Perú, el caso de Colombia, el caso de Argentina, el caso de Chile y evidentemente en el Caribe, la República de Dominicana, que tenemos la mina de oro, una de las minas de oro que están señaladas como una de las minas más grandes del planeta Tierra, en la Reserva Fiscal de Montenegro, del Distrito Municipal de Zambrana Bajo, del municipio de Cotuí, de la provincia Sánchez Ramírez. Hay una historia alrededor de ese yacimiento minero que no nos vamos a detener a analizarlas, pero lo importante es decir, manifestar que en este momento, a partir del año 2013, comenzaron a operar y a explotar los sulfuros presentes en esa reserva fiscal de Montenegro, que se establecieron por una cantidad de onza de oro, una cantidad de onza de oro, de plata y de cobre y otros recursos valiosísimos con los que contamos. Entonces, a partir del año 2013 comenzó a operar. Dichas operaciones se vio muy resistida en su tiempo al inicio, desde que vino la enmienda al contrato minero que le cedió dicha reserva fiscal para ser explotada a la Barrick Gold en su tiempo, ahora Barrick Mining. Esta era la que encabezaba el anterior CEO de Barrick Mining, que era la antigua Barrick Gold, el señor Mark Bristow. Entonces, a partir de la fusión que en el año 2019 se produjo, esta empresa pasó a llamarse Barrick Mining, es decir, Barrick Gold se empezó a llamar Barrick Mining. Y en este año 2025 ya está cotizando en los mercados de las bolsas de valores como Barrick Mining. Quiero que ustedes sepan que todas estas empresas que están operando en diferentes partes del mundo, en diferentes naciones del mundo, incluyendo nuestro hemisferio occidental, incluyendo a Pueblo Viejo Dominicana Corporation, que un 60% es de la Barrick Mining, anterior Barrick Gold, y a un 40% es de Newmont Mining, anterior de Placer Dome. Estas empresas, todos estos capitales, tienen que estar suscritos a lo que se llaman los fondos de salvación. Le voy a llamar de esta manera para no hablarle más técnicamente, para no acercarlo al concepto real. Yo lo defino como los fondos de salvación. Por eso tiene una explicación más técnica.
relativa a lo que tiene que ver con la industria minera aurífera. Entonces, estos fondos, como estas empresas, antes de operar en los diferentes lugares donde ellos tienen yacimientos, descubren yacimientos y entienden que es viable la inversión en dichos lugares para extraer los recursos auríferos de esos lugares, pues entonces tienen que aportar un fondo como una cuota de sus ganancias e irlo aportando gradualmente, es decir, la producción o el ingreso que ellos reciben tienen que llevar ese dinero precisamente para ese fondo. Y ese fondo es como un fondo de salvación. Todos sabemos, para que lo puedan entender un poquito más claro, que cuando uno va a empezar a manejar un carro, uno primero pregunta si uno tiene que tener tres cosas. El título del carro, que es la matrícula, se le dice en Dominicana la matrícula, o el título en otros lugares. Es decir, si el carro tiene un propietario y si el carro está en orden en cuanto a pago de impuestos y puede circular. Entonces necesita una placa para circular, una placa que es como un impuesto que se paga por la circulación y el uso de las carreteras del lugar donde se encuentra el carro. También el carro necesita que el que lo va a manejar tenga una licencia. Igualmente, el vehículo, para poder manejar, para poder circular, después de tener todos estos requisitos, tiene que tener por obligación un seguro. Ese seguro es porque el que está manejando no está pensando ni en accidentarse, ni que ocurra ningún tipo de incidente mientras está manejando. Pero puede ocurrir porque son cosas que pasan. Entonces, estos grandes capitales, cuando van a operar en un país, ellos se resguardan. ¿Cómo? Con un seguro. Pero ese seguro se le llama fondos de salvación. ¿Por qué se les llama fondos de salvación? Porque inicialmente en los contratos que establecen no hablan de eso con las naciones donde van a operar para ello administrar y manejar dichos fondos en caso de que sea necesario. Y son necesarios los casos cuando las naciones empiezan a identificar, a detectar una serie de anomalías, una serie de impactos que está afectando no solamente nuestra biodiversidad, en un nivel que hace insostenible la permanencia de dichas operaciones mineras, de dicha empresa que está operando la explotación de nuestros recursos de metales preciosos, si la hace inviable y ha creado daños a terceros, a particulares, en este caso seríamos el país, la nación dominicana, entonces tenemos que recurrir al seguro de esa empresa, una vez está demostrado. Y ese seguro se encarga entonces, por su propia cuenta, como lo hacen todos los seguros, de hacer sus propias investigaciones. Desde que ve una alarma, ¿qué es una alarma en la industria minera? Una alarma es las protestas, las resistencias que se establecen en esas naciones para que dichas empresas no puedan operar por violación a derechos fundamentales, por riesgo a la vida humana, por riesgo a la vida de nuestra fauna, nuestra flora, nuestros bosques, la contaminación de nuestros ríos, que todo eso ha sucedido con las operaciones durante 12 años de Barrick Mining y de Newmont ahora, propietario de Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Pero, ¿qué ha pasado? Que el gobierno no actúa con respecto a esto. No actúa porque esta empresa es más bien un cartel, es decir, una organización, yo le llamaría de malhechores, porque en lugar de actuar con rectitud, con responsabilidad, para darle un carácter de sostenibilidad a las operaciones que están ellos realizando, en vez de hacer eso, lo que hacen es que se encargan de secuestrar instituciones de esa nación, que están llamadas a fiscalizar las operaciones de dichas mineras, operando en nuestro territorio. Evidentemente, si ellos se ganan, por ejemplo, al ministro que está en medio ambiente, entonces ellos se encargan de suavizar ese impacto y manejarlo de una manera que cuando se hagan los reportes
con respecto al impacto medioambiental, entonces esos reportes no puedan ser más allá de los límites permitidos de esa industria minera y entonces empieza a dañar la imagen de esa minera. Entonces ellos se encargaron al principio de identificar quiénes eran los que se resistían, apagaron la resistencia dominicana y por supuesto quisieron apagarlo todo, pero ninguna de esas personas, organizaciones, personas, seres humanos e instituciones, políticos, partidos, entidades religiosas que se resistían inicialmente a las operaciones mineras de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, filial ahora de Barrick Mining y en un 60% y de Newmont Mining en un 40%. Anteriormente de Barrick Gold y Placer Dome, con la misma distribución de porcentaje. Entonces, cuando apagaron todo eso, entonces ellos entendían que tenían la licencia social, que contaban con el aval de ese pueblo. Y entonces no se encienden las alarmas porque no hay ningún tipo de ruido. Pero este servidor que les habla sometió un recurso, una acción de amparo en contra de las operaciones mineras de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, y dicha acción legal llevó hasta la última instancia del sistema de justicia dominicano, que es el Tribunal Constitucional. Y eso llamó la atención de esos auditores mineros internacionales y empezaron a ejecutar todo lo que se llama los fondos de salvación. El paso previo a ejecutar dichos fondos, ¿cuál era? Bueno, precisamente era empezar a investigar, no por cuenta de las instituciones, porque saben que el Estado, los países, como le llaman a nuestros países, de economía tercermundista, son una economía que depende de otras potencias. Entonces, las instituciones son muy débiles y hay mucha corrupción que no permiten que dichos informes que se dan respecto a las operaciones de esas mineras puedan ser verdaderamente diáfanos y puedan ciertamente decir lo que está pasando y aconteciendo en cuanto al impacto con la agricultura, en cuanto al impacto con nuestros ríos, nuestros acuíferos, en cuanto al impacto con nuestros bosques y evidentemente el impacto con la salud de la población presente en el mismo medio de es decir, en el caso de Barrick Mining y Newmont Mining, operando por medio de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, están operando en medio de la gente. Porque tiene a Maimón a 14 kilómetros y tiene al municipio de Cotuí, municipio cabecera de la provincia de Sánchez Ramírez, a 17 y algo de kilómetros aproximadamente. Y en el medio de ellos, esos son los municipios, pues saben que hay distritos municipales, secciones, hay personas que están siendo afectadas y ya todo eso está registrado, ya están todas las investigaciones. No por parte de nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Con qué contamos? Se necesitan recursos cuantiosos para hacer todo esto. Ellos han determinado que esa mina, Pueblo Viejo Dominicana Corporation, como otras que pudieran operar, pero vamos a poner el caso de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, ya no puede operar en Dominicana y hay que salvar esas malas operaciones con el resarcimiento a las personas, a las comunidades que han sido afectados o afectadas. Y entonces esos son los fondos de salvación. Y el movimiento que se ha dado está orientado desde fuera hacia adentro para poner incumbentes que empiecen un proceso que se llama el protocolo de cierre de esa mina. Por supuesto, no pueden decir nos vamos de aquí, punto, sino que desde adentro ellos se encargan de hacer movimientos internos administrativos, como fue el caso de la renuncia de ambos CEOs, y ponen personas de la misma industria, técnicos muy calificados, para ejecutar dichos protocolos de cierre y que eso no afecte la industria minera aurífera, que en otros lugares del mundo se ha visto afectada, aún siendo en países, están operando en países continentales y por supuesto con una población humana muy distante, hasta 159, 160, 250 kilómetros del lugar de las operaciones, y aún así han creado impacto y la han cerrado, y amerita entonces
que intervengan los fondos de salvación, y esos fondos de salvación ya han sido activos y están trabajando y van a demoler completamente toda una estructura corrupta que se ha agenciado el favor de una clase política también corrompida y acostumbrada a eso, y de una clase empresarial que lamentablemente les sirvió a ellos como sociedad empresarial para que ellos pudieran garantizar esas operaciones, muy a pesar de que estaban violando leyes medioambientales, las leyes adjetivas que se desarrollaron y se crearon a partir de la ley de minería del año 1971, la 146-71, incluso las leyes que tienen que ver con los derechos humanos, que es una materia de mucha importancia y trascendencia a nivel mundial. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí, y después vamos a empezar a partir de este momento que yo terminé para continuar hablando de los fondos de salvación y cuál es el cronograma que le aguarda a la industria minera aurífera en nuestro territorio dominicano para coronar un periodo nefasto que hemos tenido que padecer los dominicanos y las dominicanas, y podamos recuperar de una manera definitiva nuestra soberanía nacional. Muchas gracias.